Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenidos a este programa de Palabra de Fe y Poder. Mi nombre es José Castillo y estoy transmitiendo desde California, en Estados Unidos. Y me corresponde el tema sanidad de un ciego. Hemos leído lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 49 y 50. Amados, ¿cuánta necesidad hay hoy en día de recibir un milagro de Dios en la salud? Vemos alrededor, en nuestro hogar, nuestros vecindarios, pueblos, ciudades, naciones, amados, que hay tantas, pero tantas situaciones difíciles en la salud donde se necesita una poderosa intervención divina. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios, dice la palabra, de todo poder. Como dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Y una de las características grandes de Dios en ese sentido de ser todopoderoso es que Él tiene ese poder de sanar de cualquier enfermedad. Vemos ejemplos en la Biblia, la palabra de Dios, de enfermedades que en aquel tiempo eran incurables, como la lepra y algunas otras enfermedades que solamente el poder de Dios podía sanar al enfermo. Amados, este tema que me ha tocado compartir sobre la sanidad, el milagro de sanidad de un ciego, tiene el propósito de motivarnos a nosotros, de animarnos primeramente a creer, a poner en práctica esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y segundo, a buscar o acercarnos a ese Dios de lo imposible. En Jeremías 33:3, Él nos invita, dice la palabra del Señor, oiga bien, clama a mí y yo, dice el Señor, Dios, yo te responderé. Hoy es un día para clamar, para suplicar, para rogar por ese milagro en la salud que nosotros podemos estar necesitando o que hay en alguno de nuestros seres queridos, algún miembro de la congregación de la iglesia donde nosotros asistimos. En fin, hay tanta necesidad en la salud. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Y hay milagros de sanidad este día en el nombre de Cristo Jesús. El significado bíblico de milagro se refiere sencillamente a un suceso divino que causa admiración o sorpresa. En la teología cristiana, permítame explicar esto, amados, el uso de este término de milagro se refiere a un evento inexplicable y extraordinario de parte de Dios. Eso es un milagro. Un evento que no se puede explicar y es un evento extraordinario que sale fuera, amados, de la razón humana, de la lógica humana, de las posibilidades humanas. Eso es un milagro. La pregunta que yo quisiera hacer en esta oportunidad acá en la plataforma es, ¿creemos nosotros en los milagros? ¿Creemos en los milagros, amados? Porque una cosa es creer que han sucedido milagros porque tal vez la Biblia, la palabra de Dios los menciona y nosotros decimos, sí, Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque leemos lo que el Señor ha hecho en muchas personas en la Biblia o alrededor nuestro. Tal vez alguien nos ha testificado, nos hemos dado cuenta que ha habido sanidad de un cáncer, de una diabetes, de una condición terminal en alguien y Dios le ha levantado de la cama, ha sacado personas, el Señor, de los mismos hospitales donde los médicos dijeron ya no hay nada que hacer.
Pero cuando yo pregunto, ¿creemos en los milagros? Me refiero en el sentido de que ¿cree usted o creo yo que Dios puede hacer un milagro en mi vida, en mi esposa, en mi hijo? Ahí está el asunto. Hay otra pregunta que quiero hacer al aire así. ¿Querrá Dios hacer un milagro en nuestro favor? Esta pregunta tiene una sola respuesta y es sí. Dios quiere obrar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer para recibir el milagro? Es poner en práctica nuestra fe. Es poner en práctica nuestra confianza. Es estar seguros de que Él puede obrar en favor nuestro o en nuestros seres queridos. Porque Dios es un Dios de milagros y Dios quiere hacer milagros de sanidad. En el tiempo de Dios, amados, todo es hermoso. Y este es el tiempo de Dios, donde Dios quiere manifestarse de una manera maravillosa a través de un milagro en la salud de alguien que lo necesita. Hoy más que nunca, en este tiempo tan difícil para la salud de la humanidad, Dios quiere obrar. ¿Cuántos testimonios hay a nuestro alrededor de la grandeza de Dios? Dios quiere manifestarse, amados, de una manera extraordinaria en aquellas cosas que son imposibles para nosotros y en este caso, en la salud. Yo estoy creyendo por un milagro en esta oportunidad. No sé si usted también. Lo que sucede, y permítanme tocar este punto interesante, es que a veces las circunstancias son tan extremas, son tan imposibles para nosotros, que nos cuesta creer porque vemos la condición, tal vez de la madre, tal vez de un hijo o de nosotros mismos, cómo estamos. Y decimos, es que estoy en una situación ya difícil. Ya me dijeron los médicos que están haciendo lo posible, pero que las esperanzas son mínimas o ninguna. No sé si usted le han dado una noticia de ese tipo en algún momento o lo está viviendo en este preciso instante. Las circunstancias pueden ser extremas. Yo quiero puntualizar lo que estaba sucediendo con este ciego al cual Jesús le dio la vista. En el versículo 46, estamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 10. En el versículo 46 dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, una ciudad. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, oiga la escena, vea el momento, va saliendo Jesús. Va saliendo de Jericó Jesús, él y una gran multitud de gente. Dice Bartimeo el ciego, aquí está el personaje. Bartimeo se llamaba, el ciego, hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Oiga, hablemos por un momento de las circunstancias de este ciego llamado Bartimeo. Una persona ciega en el tiempo de Jesús era despreciada, era considerada una persona de menos valor. ¿Por qué? Por su condición. Se consideraba una persona ciega, pecadora, se le marginaba de la sociedad. Oiga la condición. Bartimeo no solamente estaba padeciendo esa ceguera, también además de estar ciego era un mendigo. Oiga, se sentaba junto al camino para pedir una moneda o algo que alguien le pudiera dar. En otras palabras, era un indigente porque no tenía hogar, no tenía cómo comer, no tenía un trabajo, no tenía una forma que vivir más que depender de la bondad, de las donaciones que otras personas le pudieran hacer. Eso era lo que estaba sucediendo con Bartimeo. Dice la palabra que él estaba sentado junto al camino, una condición extrema.
no estaba en el camino, sentado estaba. Bartimeo no estaba peregrinando como todos los que iban con Jesús. Bartimeo no tenía un lugar donde dormir. No tenía a una persona a quien seguir. No tenía propósito en la vida. A esto quiero llegar. Bartimeo no tenía ya propósitos en la vida. No tenía dirección en la vida. Más estar viviendo al diario. Imagino que en su mente y corazón habían pensamientos y sentimientos de tristeza. Tal vez podía haber en su corazón amargura. Amados, pensando cada día y diciendo tal vez en su mente y corazón un día más y a ver qué pasa hoy. El asunto es que no importa. Y esto es lo primero que hay que pensar en este momento. No importa la situación o la condición en la que Bartimeo se encontraba. Lo único que importaba es que Bartimeo creyera. No importa tu condición, no importa tu situación. A veces no solamente es el asunto de una enfermedad, a veces no hay economía. A veces muchos están padeciendo de un techo donde vivir y enfermos, como el caso de Bartimeo. El versículo 47 dice lo siguiente: y oyendo Bartimeo que era Jesús, oiga, Bartimeo está sentado junto al camino. Oye que viene una gran multitud. Él escucha claramente lo que está sucediendo. Y él oye que era Jesús Nazareno, dice el versículo 47. Y cuando él oye quién es el que va pasando por ahí, esto es interesante, esto es una clave importante de lo que estaba sucediendo. Bartimeo oye que el que iba pasando ahí era Jesús Nazareno. Y cuando él oye, cuando alguien le dice o cuando él escucha el nombre de Jesús, comienza a dar voces, comienza a levantar su voz, comienza a gritar y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David. Empieza él, amado, de lo más profundo de su corazón a levantar un grito de angustia, de necesidad, y dice: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Aleluya. Escucha que es Jesús. No lo conoció porque lo podía ver, no. Seguro escuchó a la multitud y preguntó: ¿qué está pasando? Y alguien le dijo: Jesús está aquí. El que tiene el poder para hacer milagros en la salud está aquí. Y por la reacción del ciego, cuando empieza a gritar, amados, tal vez alguien le contó y le dijo: Jesús hace milagros. Jesús te puede dar la vista, aquí va. Es el momento para ti. Tal vez alguien había recibido un milagro de parte del Señor y estaba contando las maravillas. Y Bartimeo empieza a gritar. Empieza en su condición tan extrema a hacer un acto de fe que Dios quiere que todos nosotros hagamos en tiempos de enfermedad, sin importar las circunstancias, sin importar el tipo de enfermedad, su ramificación, su origen, lo grave. No. Lo importante es creer. A alguien le dijo Jesús un día: si puedes creer, porque al que cree, dijo Jesús, todo le es posible. Lo único que necesitamos es fe. Marcos 9:23 dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que tú necesitas para recibir un milagro en la salud de parte de Jesús? Creer. Creer que Él lo puede hacer. Creer que tú lo puedes recibir también. Porque una cosa es creer que Jesús puede hacer un milagro en esta oportunidad. Pero otra cosa es creer que yo
puedo recibir ese milagro de parte de Dios en mi vida. Es muy distinto creer que Él puede sanar, que Él puede libertar, que Él puede restaurar a otros, pero el punto hoy es creer que nosotros mismos, los que estamos en esta conexión de este programa, podamos creer. Ese es el punto, podamos creer que nosotros podemos recibir el milagro. Es un desafío de Dios para nosotros. La fe para un milagro, amado. La fe para un milagro se activa en nosotros al escuchar la palabra del Señor, al escuchar la palabra de Jesús. Por ejemplo, el milagro de la salvación. La salvación que es a través de Cristo Jesús, esa salvación de nuestra alma, solamente se puede recibir por fe. Pero ¿qué es lo que activa la fe para que seamos salvos? La palabra del Señor. En Romanos 10:14 dice que cómo vamos a invocar a aquel en el cual no hemos creído, o sea, en el cual no hemos puesto nuestra fe. ¿Y cómo vamos a creer? ¿Y cómo vamos a tener fe en alguien de quien no hemos oído? Dice Romanos 10:14. Y termina diciendo, ¿y cómo vamos a oír sin alguien que nos predique? Significa, amados, que necesitamos oír de Él para poder poner nuestra confianza en Él. Cuando Bartimeo escucha, y aquí está el principio, cuando Bartimeo escucha de Jesús, se activó la fe en Él. Puso su fe, su confianza, su esperanza en aquel en el cual había escuchado. Y empezó a gritar, dijo, oh, si es Él, si hay que poner mi fe en Él, yo ahorita la activo, yo ahorita la suelto, yo ahorita la empiezo a declarar con mis labios y empieza a gritar, a llamar a Jesús. No se avergonzó, amado, de su condición. No le importó que la gente estuviera alrededor. No se aguantó. Tenía una necesidad, tenía un deseo en su corazón de ser sano y no quería, amado, dejar de pasar la oportunidad. ¿Será que nosotros podemos dejar pasar una oportunidad en la que el Señor puede hacer un milagro en la salud? ¿Será que alguien nos está hablando de Jesús? ¿Será que alguien nos está compartiendo de la palabra del Señor para activar nuestra fe y haciéndonos ver, amados, que el Señor tiene el poder de sanar? Y no estamos aprovechando que alguien nos diga, el Señor puede hacer el milagro. Crea en Jesús, crea en el poder de Dios, crea que así como Dios ha hecho el milagro en su vecina, en su compañero de trabajo, en su familiar, lo puede hacer en usted o en su hijo. Jesús estaba, amado, saliendo de Jericó, iba pasando enfrente de Bartimeo. Y Bartimeo debe haber dicho, esta es mi oportunidad. Hoy puede ser la oportunidad para ti. Hoy puede ser el día para ti. Hoy Dios puede hacer un milagro en la salud. Era el momento de Bartimeo. Era la oportunidad para cambiar la vida de Bartimeo. Era el tiempo señalado en el cielo para él. Era el día, la hora, el minuto, el segundo. Así como hoy es el tiempo para nosotros. Dios quiere manifestarse. No sé si Dios te ha hablado y te ha dicho, voy a sanar. Voy a manifestarme. Clama y vas a ver cómo voy a hacer el milagro. Amados, debemos de creer en ese poder de Dios para hacer el milagro que tanto estamos necesitando en la salud. La fe para un milagro, esa fe es la que nos impulsa a clamar por la misericordia de Dios. Si alguien está clamando por un milagro es porque tiene fe. Es porque esa fe que hay en su corazón le está moviendo a pedirle al Señor que obre en favor de la necesidad. Ese grito que da Bartimeo es muy importante. Ese grito que da Bartimeo es muy simbólico. Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Demuestra que Bartimeo empezó a poner por obra la fe, empezó a declarar su fe, su confianza, su seguridad en el Señor. Amados, cuando Bartimeo grita, ten misericordia de mí, o ten compasión de mí, como dice otras traducciones, se está considerando como un vil pecador. Se está poniendo en aquella condición de que no merece. Se está rindiendo a los pies de Jesús y dice, ten misericordia de mí. Si hay algo que le agrada a Dios, es nuestra humillación. Cuando nosotros reconocemos que le necesitamos. Cuando nosotros venimos a Él con nuestro corazón en la mano y decimos, Dios mío, ten misericordia de mí. Al clamar esa misericordia, amados, o esa compasión divina, le estamos pidiendo a Jesús que se glorifique en nuestras vidas, como lo hizo Bartimeo. Como lo hizo Bartimeo. Pero sucede algo también, y quiero hablar de este aspecto. Cuando nosotros empezamos a clamar, cuando nosotros empezamos a rogar, cuando empezamos a activar nuestra fe clamando por el milagro y la salud, siempre, escuche esto, siempre va a haber oposición para que usted y yo recibamos el milagro. Siempre va a haber alguien que se va a oponer porque no quiere que la gloria de Dios se manifieste en tu vida o en la salud de ese ser querido por el que estás clamando. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber algo contrario. En el versículo 48 dice lo siguiente. Y muchos, oigan, no una persona, no la mamá, no el hijo, no el amigo. Muchos le reprendían, muchos. Oiga, la oposición era grande. Muchos le reprendían, ¿para qué? Para que se callara, para callarlo. Amados, pero él clamaba mucho más. Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. En medio de esa multitud, amados, muchos le reprendían, muchos le mandaban a callar. ¿Cuántas veces tú puedes encontrarte que alrededor hay personas que quieren limitar, quieren que te calles? Eso significa que quieren que tu fe mengüe, quieren apagar tu fe, quieren detenerte en esa búsqueda que estás teniendo para recibir el milagro del Dios que todo lo puede. Y esto es una obra del enemigo. Él no quiere que nosotros recibamos el milagro de Dios. Él no quiere que se manifieste la grandeza, el poder, el amor de Jesucristo. Él no quiere que el Espíritu Santo, amados, toque nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones y haya sanidad. Es posible que el enemigo use a otras personas que no compartan tu fe en Jesucristo. El texto bíblico dice que la gente le reprendía. No podían entender que este era el momento para Bartimeo. No podían ver que este era el momento más importante para su vida. Y él estaba gritando y gritando. A él no le importaba. Amados, quizás ocurra que alguien nos esté molestando y nos esté diciendo, ya no insistas. ¿Quién te ha dicho que ese Jesús sana? ¿Quién te ha dicho que vas a recibir un milagro? ¿Que no estás viendo cómo estás? Calla. Ya no clames. Hay personas que en vez de ayudarnos a que nuestra fe se levante, a que nuestra fe crezca, a que nuestra fe sea firme, a que sigamos creyendo por el milagro, hay personas que lo que están haciendo, molestándonos, tratando de callarnos y que la fe que hay en nuestros corazones se apague.
Pero estas mismas personas también están necesitando un milagro en sus vidas. En vez de pensar que ellos también necesitan acercarse a ese Cristo de la gloria que puede hacer un milagro, están estorbándonos a nosotros. En vez de pensar, voy a buscar con Bartimeo también a Jesús. Me voy a unir a su clamor. Así como él está creyendo, yo quiero creer también por mi milagro. No, 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 amados. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay liberación. Solo en Jesucristo hay vida eterna, amados. Solo en Él podemos encontrar la respuesta cuando las circunstancias dicen lo contrario. Cuando todas las puertas en esta tierra se han cerrado, hay una puerta que está abierta en el cielo por medio de Cristo Jesús. Él dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Tal vez usted está oyendo frases o expresiones como, no se puede. Es que es difícil. Es que ¿para qué? Es imposible. Amados, cuando enfrentamos dificultades, sobre todo en la salud, las circunstancias, o la gente que dice muchas cosas, nos quieren hacer creer que no se puede. Pero lo que es realmente importante no es lo que tu circunstancia dice, no es lo que la enfermedad dice, no es lo que dice la gente. Lo importante es lo que Dios dice. Y el Señor dice en su palabra que para el que cree todo le es posible. Dice que lo que es imposible para los hombres, dice la palabra del Señor, para Dios todo es posible. Lucas 1:37 lo cito una vez más, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hizo Bartimeo ante la oposición? En vez de callar, en vez de dejar que apagaran su fe, empezó a gritar más fuerte. No le importó las circunstancias, no le importó la multitud, no le importó, amados, la oposición. Él siguió gritando con el corazón, un grito en busca de socorro, un grito en busca de la ayuda. Pensaba, amados, que esa era tal vez la última oportunidad que podía tener. Y esa oportunidad estaba en Jesús, el dador de la misma vida. La fe, y a esto quiero llegar, amados, la fe vence cualquier oposición. La fe supera cualquier obstáculo. Y la fe, amados, toca el corazón de Dios. Cuando Jesús esté en ese acto de fe clamando a pesar de todo, el versículo 49 relata que sucede algo extraordinario. Jesús se detiene. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, oiga, lo que puede llamar la atención es nuestra fe. Lo que puede llamar la atención de Dios es nuestra fe. Cuando alguien se acerca a Dios con fe, con confianza, con seguridad, Dios atiende. Y dice que mandó a llamarlo. Mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciéndole tres cosas. Uno, ten confianza. Hermana, hermano, tú que estás viendo este programa, primero te dice Dios, ten confianza. Segundo, le dijeron, levántate. Dios te dice a ti, levántate. Tercero, le dijeron, te llama. Dios te está llamando a ti. Nuestra fe, amado, toca el corazón de Dios. Toca el corazón de Dios como aquella mujer, se recuerdan del flujo de sangre, que tenía 12 años de padecer de ese flujo, y dice la palabra que ella se acercó al Señor y dijo, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y cuando ella toca el manto del Señor en medio también de una gran multitud, de una gran oposición, dice que al instante el azote se fue de ella. Amados, el grito, el llanto, la oración de Bartimeo fue respondida.
No solamente Jesús se detiene para escuchar, porque le voy a decir algo, Dios no solamente oye tu oración, como alguien que está nada más oyendo, está clamando, qué bueno, está orando, qué bueno. Él no solamente oye la oración, Él está atento al clamor. Y en esa atención que tiene al clamor, amados, cuando tú llamas la atención de Dios a través de tu oración de fe, Él se mueve en favor tuyo, como lo hizo con Bartimeo. No sé si de la multitud, los mismos que lo estaban callando. Aleluya. Fue a lo que Jesús les dijo, vayan y tráiganlo. Y le dicen, ánimo. O sea, ten confianza, es ánimo. Le estaban dando ánimo. Primero estaba oyendo palabras negativas, contrarias, que lo podían desanimar, que lo podían poner en una posición, amado, de imposibilidad. Ya no se puede hacer nada. Ok, está bien. ¿Para qué sigo pidiendo? No. Le dieron ánimo. Le dieron ánimo, amados. Esto es bien importante. 3 cosas le dijeron. Ten confianza. Proverbios 16:20 dice, el que atiende la palabra prospera. Dichoso, dice. Proverbios 16:20, el que confía en el Señor. Y le dijeron a Bartimeo, ten confianza. Tener confianza en Dios es un producto de la fe. El que tiene fe, confía en el Señor. Y cuando confiamos en Dios, estamos poniendo nuestra seguridad en Él. Segundo, le dijeron, levántate. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es un acto de fe levantarse, amado, creyendo que ese es el día para recibir el milagro. Porque la luz de Cristo estaba sobre la vida de Bartimeo, como dice Isaías 61. Ha venido tu luz. Y tercero, le dijeron, te llama. Segundo libro de Samuel, el capítulo 9, dice David, dice la palabra que David restauró la vida de Mefiboset. En el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Usted sabe quién es Mefiboset, entiende lo que digo, si no estudie. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, habla de Mefiboset, una persona, un hombre que fue restaurado. Fue llamado por el rey David para restaurar su vida. Aquí Jesús, el rey de reyes y señor de señores, está llamando a Bartimeo para restaurarlo. Él te está llamando a ti. Cuando Él nos llama es porque quiere hacer un milagro. Cuando Él nos llama es porque quiere restaurar. Amados, la fe activa. Cuando renunciamos y nos levantamos. En el versículo 50 dice que él entonces, Bartimeo, arrojó su capa. Vea la escena. Tira su capa, se levanta y viene a Jesús. Eso fue un acto de fe. Renunció. Al tirar su capa, renunció a su condición. Se levanta inmediatamente cuando lo llama. Qué fácil se oye, pero qué difícil era para Bartimeo, un ciego que estaba ahí sentado, pegar ese salto, amado. Pegar ese salto. Una persona ciega y mendiga usualmente no tiene fuerzas físicas para hacer movimientos como el que hizo él. No tiene la misma alimentación que una persona corriente. Tal vez solo pasaba sentado o acostado. Tal vez pocas veces caminaba. Pero dice la palabra que él se levantó. Él se levantó, arrojó su capa, renunció a su condición, amados. Arrojó ese manto. Lo suelta
Es una acción muy simbólica. ¿Será que hoy tienes que arrojar ese manto de tristeza, de dolor, de sufrimiento? ¿Será que hoy hay que renunciar a nuestra condición en la que hemos estado tal vez por mucho tiempo como Bartimeo, padeciendo algo, amado? Y es el día del Señor que nos está llamando, que nos dice, ten confianza, levántate. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, primero que existe, y segundo, que es galardonador de los que le buscan, o sea, premia a aquel que se acerca a Él. ¿Será que hoy hay que acercarnos a Él con fe? ¿Será que hoy hay que acercarnos a Él creyendo que Él es real y que Él quiere hacer una obra de sanidad a través de nuestra fe? Ahí está la clave, amados. Creer en Él, primero, y segundo, recibir el milagro que Él quiere hacer. ¿Por qué Él lo quiere hacer? Porque en su corazón está hacer el milagro. En el versículo 51 Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Todavía le pregunta a Bartimeo, amados. Era algo como ilógico. ¿Por qué Jesús preguntarle, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, maestro, que recobre la vista. Eso es lo que necesito, por eso estoy gritando. Aunque Jesús sabía, amado, lo que el ciego necesitaba. Jesús quería que Bartimeo aceptara su condición, su necesidad, y que la hiciera pública. Yo quiero mi milagro en la vista. ¿Será que podemos tener esa fe de tal manera que digamos a los cuatro vientos, yo quiero recibir esta sanidad? Sin importarnos la vergüenza, sin importarnos el qué dirán. ¿Será que no creemos suficientemente para decirle a otros, yo creo en mi milagro, yo sé que el Señor me va a sanar, yo creo que el Señor va a hacer esto? Ahí está el asunto, amado. Cuando somos desafiados a públicamente declarar que creemos en el milagro, que creemos en la liberación, que creemos en la restauración, que creemos que hay poder en Cristo. Versículo 52, para ir terminando, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, dice la palabra del Señor, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oiga, qué lindo esto, amado. Oiga, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado y recobra la vista y sigue a Jesús. Empieza a caminar con Jesús. Estaba al lado del camino. Estaba sin propósito, sin dirección, amados, pero al recibir la sanidad interior en su corazón y recibe salvación, también recibe la sanidad exterior. Amados, recobra la vista. Y entonces, cuando Jesús hace ese milagro de salvación y de sanidad física, Bartimeo encuentra propósito en la vida. Jesús le da sentido a la vida de Bartimeo. Tal vez Bartimeo pensaba que su vida ya no tenía sentido, ya no tenía propósito. Tal vez amanecía algún día diciendo, ¿y ya para qué seguir viviendo? Y si como estoy de destrozado, de hecho leña, dicen en mi país. O sea, inservible. Bueno, aún la leña sirve para el fuego. Pero encuentra propósito. Se da cuenta que hay una razón de vivir. Y esa razón de vivir se llama Jesucristo. Y en vez de seguir ahí, amados, donde estaba junto al camino, o irse por otro lugar o a otra parte, empieza a seguir a Jesús después de su sanidad. Se convierte en un discípulo de Cristo. No hay nada difícil. No hay nada imposible para nuestro. Todas las promesas
que en la palabra de Dios, que es la Biblia, son en Jesús sí y amén. En Él no hay sombra de variación. Dios no miente, amados. Podemos poner entonces toda nuestra confianza en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su poder. Podemos poner toda nuestra fe y recibir el milagro. Si la palabra de Dios dice que Jesús que Él ya llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, ¿qué tenemos que hacer? Creerlo. Que en la cruz del Calvario fueron clavadas todas las enfermedades. No importa cómo se llame esa enfermedad. No importa lo grave, lo grande que sea. Hay un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús, Jesucristo, del que habla el profeta Isaías, que por su llaga ya fuimos sanados. ¿Qué podemos aprender de la historia de Bartimeo? Que lo único que necesitamos para el milagro es fe. Y que tenemos que hacer ese acto de fe y soltar el manto, renunciar a la condición en la que nos encontremos en este preciso instante. Amados, confiemos en Él. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce nuestras necesidades. Solo quiere que se las expresemos y que le pidamos que haga la obra de salvación y sanidad que quiere hacer en nuestra vida. Jesús nos está mirando en este preciso instante amorosamente. Nos está viendo con ojos de amor y misericordia en este preciso instante. Sí, Él te está viendo. Y Él te llama y te pregunta en esta oportunidad, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, confiar y decirle, Señor, necesito mi milagro. Tal vez no sea en ti. Tal vez sea en tu madre, tu padre, en tu hijo, tu hija, tu esposo, esposa, un ser querido, un amigo, un vecino, compañeros de trabajo que puedan estar quebrantados en salud y te han pedido oración. O en la iglesia, ¿sí? En la grey a la que tú perteneces realmente debe haber necesidad. Nosotros mismos hoy podemos necesitar un milagro del día, Señor, para nosotros. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no nos unimos en la presencia de Dios? Como